antes de comenzar, aquí hay unas llaves, no sé de quién son. Aparentemente son de un Toyota. Un Toyota. ¿A alguien se le habrá quedado aquí, de alguno de ustedes? Unas llaves perdidas. ¿Quiénes tienen Toyotas en la iglesia? ¿Quién no tiene Toyota en la iglesia? Aquí van a estar para que las vean, a ver si es alguna copia. A lo mejor es de Isaías. ¿Ah? ¿Y cómo lo prendió? Hay que chequear esto. Puede ser de uno de los dos. Lo que hacemos es que le preguntamos, lo mencionamos el jueves y también lo vamos a presentar el domingo para que el dueño... Ajá, por eso. Pero entonces, lo ¿cómo pide, se fue? ¿no? Sí. Es de la única forma, porque yo le bajo el carro a Lucelenia, pero yo le doy la llave inmediatamente. Okay. Y además, ¿cómo se va a ir? Si está en la llave. No sé. Puede ser que alguien tiene un duplicado de esa, como dice el hermano. Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Padre. Me acabo de entrar una noticia ahora mismo. Nuestro hermano Uriel, la mamá de nuestro hermano Uriel, murió cuando fue. El domingo. El domingo. El domingo murió la mamá de nuestro hermano Uriel. Se enteró no de una manera muy, ¿verdad? De una manera cibernética, pero acuérdense de orar por él, en sus oraciones. La mamá de Uriel está en Estados Unidos, ¿no? Estaba. En Nueva York creo que es, o en Virginia. Vive en Nueva York. Así que presenten a Uriel y a su familia en sus oraciones para que sea Dios el que lo fortalezca. Amén. El hermano pues es un hermano de oración y está fortalecido, pero siempre es bueno. La Biblia dice estar en súplica por todos los santos. Amén, Jesús. Para que el Señor sea con él, ¿no? Amén. Y con su casa, con sus hermanos, sus otros hermanos. Él tiene varios hermanos, ¿verdad? Para que sea Dios la consolación y el abrazo de sus vidas. Amén. Amén. Cuñada Luisa, la de mi hermano que vino de Gloria, Sí. que estaba diciendo, cuando estaba acá, estaba visitando a un familiar en Perea y ella tiene osteoporosis, tiene problemas con la columna, infarción y está prácticamente postrada. Y llego allá con ella, me puede caminar, le damos el pie y está que no, Okay. tratamiento que no puede casi caminar. Algo por lo hizo. Señor del cielo y de la tierra, en esta hora venimos ante ti, te damos gracias. Porque tú nos permites estar aquí como cuerpo, como pueblo tuyo. Bendice a tu pueblo. Señor, bendice a Uriel, bendice a su familia, Señor. Amén, Sé con cada uno de Jesús. ellos, Señor. Mira sus vidas. Sé su fortaleza, Dale fuerzas Padre. a todos ellos, Señor. Tanto a Uriel como a sus hermanos o hermanas, Señor. Y glorifícate, Señor, en sus vidas. Tú sabes las cosas que han sucedido, por qué han sucedido. Y yo te ruego que tú seas la consolación de ellos. Señor, también te ruego por Loisa para que tú te le manifiestes, tú te glorifiques en su cuerpo, Padre, y en su alma, que ella pueda experimentar la salvación de tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial, también ahora te rogamos por la Escritura que vamos a estar estudiando. Oh, Señor, te suplicamos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, que tú hables a nuestra vida, a nuestros corazones, por medio de tu palabra, que tú nos instruyas, que tú pongas un espíritu en nosotros de aprendizaje, que aprendamos a recibir lo que tú tienes para nosotros y aplicarlo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y en esta noche damos continuación a los estudios bíblicos que hemos estado comenzando, una serie de estudios que se llama Compartiendo a Jesús. Compartiendo a Jesús. ¿Cómo? Por medio de una vida abundante. Ok, necesito dos. Mira, a ver, ustedes pueden ver. Ahí. Y vamos a continuar compartiendo a Jesús de una vida, por medio de una vida abundante. Antonio, Y habíamos dicho, micrófono, el otro micrófono. sí, habíamos dicho que compartir a Jesús exitosamente tiene una definición, y esa definición era ¿cómo? Compartir a Jesús en el poder del Espíritu Santo y dejarle los resultados a Dios.
Y habíamos dicho que esa era la manera exitosa y que esa era libertador para nosotros. Porque teníamos ciertas responsabilidades, pero había otras responsabilidades que no teníamos. Como la responsabilidad de convertir un alma. Usted y yo no podemos hacer eso. Ni producir fe, ni producir arrepentimiento. Pero sí podemos compartir el mensaje en el poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra responsabilidad, ese es el límite. Somos atalaya, Dios nos envía, Dios lo va a usar a usted y a mí como un instrumento. ¿Ve? Dios lo va a usar a usted y a mí como un instrumento para llevar esta palabra gloriosa. Y habíamos dicho que íbamos a dar 6 claves para vivir una vida abundante. 6 claves para vivir una vida abundante. Porque el corazón de nuestro Padre es que tú y yo aprendamos a vivir victoriosamente cada momento de cada día. El corazón de nuestro Padre, repito, es que usted y yo aprendamos a vivir victoriosamente cada momento de cada día. Y este proceso no necesariamente requiere meses ni días, ni aún años. Para cada persona es distinta este proceso. No es el mismo tiempo. Todo depende de cuán rápido usted se rinda al Espíritu. Hay gente que tiene problemas con rendirse. Y están toda la vida batallando en contra de Dios. Toda la vida luchando. Hay gente que se rinde más rápido y puede experimentar una vida abundante, plena, más rápido que otros. El asunto está en la rendición. ¿Eh? Pero para tener esta experiencia con Dios, hay que responder con sensibilidad al Espíritu Santo. Para tener una vida abundante, usted tiene que ser sensible a la voz de Dios. ¿Sabía usted eso? Y usted se tiene que hacer esta pregunta: ¿cuán sensible o insensible es usted a la voz del Espíritu de Dios? Que nos habla por medio de las Escrituras, o por medio de algún hermano, o por medio de las circunstancias, o por diferentes medios que el Señor le place revelarse al hombre. Cuán sensible, cuán atento está su antena a lo que Dios tiene que decir. Y cuán dispuesto está usted a rendirse inmediatamente al mandato divino. Ahí está el meollo del asunto. Si usted quiere vivir una vida abundante, primero usted tiene que, número 1, saber quién es su enemigo. Tiene que saber quién es su enemigo. Su enemigo es Satanás. Su enemigo es Satanás. Y en ese número 1, usted tiene que entender que usted no puede estar siendo engañado por las maquinaciones y estrategias del enemigo. Usted no debe ignorar la astucia de su enemigo. Muchas veces vivimos como vivimos y pasamos por lo que pasamos porque subestimamos al enemigo. Nos creemos más poderosos que él y tratamos de enfrentarlo sin Cristo. Pero yo le quiero decir una verdad: ningún creyente, jamás, ningún creyente será más fuerte que el más pequeño de los demonios del infierno si Cristo no está con él. El más pequeño de los ángeles es mayor y en fuerza y en potencia que cualquier creyente. Esto será así en este tiempo y en la eternidad. Y usted solamente puede vencer si hay un poder superior a esos ángeles y a usted que lo vaquee, que esté apoyándolo, en el cual usted pueda confiar. Fuera de ese poder soberano, usted nunca podrá vencer.
La Biblia dice que usted y yo somos más que vencedores en nombre de aquel que nos amó. Nunca prometió Dios decir que usted y yo somos más que vencedores por nosotros. Sin él, o sin él. Sin Él. No. Esto nos enseña muchas cosas. Los ataques del enemigo, ¿cómo son? ¿Cómo son? ¿Qué te viene a la mente? ¿Ataque del enemigo? ¿Cómo son los ataques del enemigo? Constante. Sería constante. Son constantes, Constante. sutiles y son frecuentes, ¿verdad? Constantes y sutiles. Los dos me dijeron lo que iba a decir. Sí, el enemigo no se va a cansar de buscar maneras de obstaculizar tu crecimiento en Cristo. De que tú no puedas disfrutar la abundancia de vida que Cristo te promete. Él va a buscar maneras de hacerte lo imposible para que tú no puedas disfrutar de una manera ininterrumpida de la presencia de Dios. Él va a buscar lo que sea necesario. Él va a usar a tu esposa, a tu hijo, a tu trabajo, a tu empleador, a tu hermano en la iglesia. Demonios, policías, gente de la comunidad, en la escuela, en donde quiera, en el supermercado. Él va a buscar lo que sea. Aún en sueños. En sueños, hay gente que hasta en sueños son atormentados. Él es sutil. Él tiene estrategia. ¿Y qué significa esa palabra sutil? Suavidad. Te lo pone suave. Cariño. Es suave. El veneno que Él lanzará a tu vida puede ser hasta agradable. Puede hasta causar placer temporal. Pero no por ello deja de ser veneno. No por ello será incapaz de destruir. Y tú tienes que entender eso. Tú tienes que saber que el enemigo es sutil. Y tienes que entender otra cosa, que Dios no es tu enemigo. A veces nos comportamos como si fuese Dios nuestro enemigo. Sí. Vivimos la vida como si nuestro enemigo fuera nuestro amigo y como si Dios fuera nuestro enemigo. Pero yo vengo a decirte en esta noche que Dios está de tu lado. Amén. Dios está de nuestro lado. Él se ha comprometido a darnos lo más alto y lo mejor. Eso dice su palabra. Él se comprometió a darnos lo más alto y lo mejor. Y está haciendo, según su palabra, que todas las cosas en el universo cooperen juntas para el bien de los hombres. Amén. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Eso lo hemos leído tantas veces. Ese versículo lo sabemos todos de memoria. ¿Qué dice la versión que tú tienes, Lucy? Romanos 8, 28. versículo 28 y versículo 31. Romanos 8, versículo 28 y versículo 31. Además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. El 31. ¿Qué más se puede decir? Si Dios está de parte nuestra, ¿quién podrá estar contra nosotros? Aleluya. Pásale a Golón, el 28 y el 31. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. ¿Qué podemos decir de esto? Si Dios es nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios está de nuestro favor. O sea, eso significa lo mismo. Tú estás aquí, yo no sé cómo tú te sientes hoy. Yo no sé cómo tú estás en tus emociones hoy. Pero Dios dice que Él está de tu lado. Amén. Que el favor de Él te apoyará a ti. Que Él estará contigo.
y que nadie podrá ganarte. Nadie podrá ir contra ti. Y si van contra ti, primero tienen que enfrentarlo ¿a quién? Al Señor. A Él. Muchas veces estas promesas se nos olvidan. Se nos olvidan. Y vivimos una vida derrotada por el olvido. Él ha probado que está por nosotros, según la Escritura, y lo probó hasta la última consecuencia, entregando a su propio Hijo. La Biblia dice que Él no escatimó. Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y a través de su Hijo, Dios libremente nos ha dado lo mejor que Él tiene. Dios en Cristo nos da su gloria. ¿Quién es la gloria del Padre? El Hijo. Y Dios a usted y a mí nos da lo mejor que tiene. Él no escatima a su Hijo. Él es diferente a usted y a mí. Yo estoy seguro que usted no daría a su Hijo por mí. La hermana dice que ni lo presta. Pero Dios se comprometió dando lo mejor. Ahora, todo verdadero creyente comienza a absorber esa actitud. Comienza a darle todo lo mejor a Dios. Y si no le da todo lo mejor a Dios y no comienza a trabajar en esa dirección y termina sus días así, tiene un problema bien grande. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de una persona que vive su vida para sí misma? Pues nunca ha conocido al Señor. El problema es que esa persona Nunca conoció. no es de Dios. Exacto, nunca conoció al Señor. Una persona que vive su vida para sí mismo no es de Dios. Pero una persona que entrega su vida por causa de Cristo, eso es un discípulo de Jesucristo. ¿Tú sabes por qué ningún padre puede dar a su hijo? ¿Sabes por qué? Porque no son de nosotros. Dios dio lo que era de Él. Pero nosotros no podemos dar lo que no es de nosotros. Nuestros hijos no son de nosotros. La palabra dice, herencia de Jehová son los hijos, habido en la juventud. Nuestros hijos son de Dios. Dios no los presta por un tiempo. No tan solo ahí se queda. La Biblia dice todas las almas son mías, dice el Señor. Por lo tanto, yo no puedo dar Lo que no posees. Es cierto, hermano. No podemos dar nada, ni siquiera nuestro corazón. A veces cantamos, Señor, toma mi corazón. Pero ¿qué pasa? ¿De quién es nuestro corazón? Un momentito. Sea que nos salvemos o que nos perdamos, nuestro corazón le pertenece al Señor. Dios ha hecho todo para sí. Sin embargo, en el contexto de lo que estamos hablando, Dios estuvo y está dispuesto a hacer cosas que usted y yo no estamos dispuestos. Dios le pidió a Abraham su hijo. Y Abraham se lo iba a dar. Dame tu hijo, le dijo Dios. Abraham le creyó a Dios porque sabía que Dios le había dado una promesa a él, y era que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Quiere decir que aunque ese hijo muriera, el Señor iba a dar hijo. Eso fue lo que él pensó. Porque yo estoy seguro que él confió plenamente en el Señor, que el Señor iba a darle esa promesa a él. ¿Saben lo que creía Abraham? ¿Qué creía? Que se lo iba a resucitar. Exactamente. ¿Sabe por qué?
Porque Dios dio una promesa. En Isaac Exacto. te será llamada descendencia. Y cuando Dios le pidió a Isaac su hijo, a Abraham su hijo, le pidió su hijo, su único hijo, aunque él tenía dos hijos, pero uno era de la esclava, él le pidió el que era de la descendencia del linaje de Israel. Exactamente. Y Dios le dijo, en Isaac te será llamada. Era en ese hijo. En Hebreos y en Hechos, entonces hay como un pequeño comentario de esto. Dice la Escritura que por fe Abraham ofreció que creyendo que aquel que le llamó era poderoso. ¿Para qué? Para traerlo a la vida. Pero sí, él sabía que su Dios era poderoso para hacer lo que fuera. Si Dios da una promesa, se cumple, como dice el hermano. Sí, como dice el hermano también, se resucita. Ese es un tipo de fe que debe existir en nuestros corazones. ¿Ve? Si Dios dice algo, usted y yo tenemos que caminar en esa verdad de Dios. Es que esa es la fe del creyente, hermano, porque si no fuera así, entonces, ¿para qué vivimos entonces? Si Dios dice que la esperanza de nosotros es que Él nos va a resucitar como resucitó a su Hijo. Nosotros vivimos en esa esperanza de la resurrección. Amén. Que nos vamos a resucitar. Amén. ¿Tú tienes alguna? Sí, lo que está diciendo es muy cierto. Nosotros vivimos en fe, no conforme a lo que nosotros creemos que poseemos. Por eso te dije ahorita que nuestros hijos no son de nosotros, son de Dios. Y yo me imagino que en la mente de Abraham estaba claro eso, porque el hijo que iba a tener Sara, su mujer, fue que Dios le dio una promesa, Dios se lo dio. Pero mira lo que dice Job. Job dice, Jehová Dios, Jehová quitó, es el nombre de Jehová bendito. O sea, ahí está claro, cuando le traen anuncio de que sus hijos habían fallecido, habían muerto. Bueno, dijo, pues mira, tú me lo dio Dios y Dios pues se lo llevó. O sea, es un acto de fe, eso es un acto de fe. Porque no es fácil cuando uno tiene algo que cree que le pertenece y de momento lo pierde. Eso es así. It is not a piece of cake. No es un pedazo de bizcocho. Hermano, mire. Dios no es tu enemigo. Escucha. ¿Quién es tu enemigo? Satanás. Esa es la primera clave. Satanás es tu enemigo. Identifícalo bien. Dios no te tienta a pecar. No. Pero permite que seas probado y te pone en circunstancias, permite circunstancias en tu vida donde aflorarán tus debilidades. Saldrán a la superficie, se dejarán a ver de lo que tú estás hecho. El fuego demuestra el oro. La tribulación y la aflicción probará de que tú estás hecho. El hierro se templa ¿con qué? Fuego. Con el fuego. Cuando el Señor concede pruebas, no es porque Él quiere que tú peques. ¿Ves? Por eso la Biblia dice, Dios no tienta A nadie. a nadie. Porque la tentación tiene que ver con ¿qué? Pecado. Con la seducción del pecado. Pero si no, muchas veces permite que seamos puestos en situaciones. ¿Para qué? ¿Para qué hace eso el Señor? Para probar. Para probarnos, Para que aprendamos. para saber dónde estamos parados, para que aprendamos a conocernos a nosotros mismos, Confiar más en Él. para crecer, Para que veamos la victoria de Él sobre el pecado. para que ¿qué? Para que veamos la victoria de Él sobre el pecado. Para que veamos la victoria de Él sobre el pecado. En nosotros. Amén. Sí.
Muchas veces las pruebas vienen como un examen, a ver hasta dónde tú le has creído a Dios. El enemigo usa estas cosas porque quiere destruirte y que tú peques. Quiere que vivas de espaldas a Dios. Pero el Señor usa estas cosas para afirmarte en la fe. Para afirmarte en lo que has creído. Para que tu confianza sea solamente en Dios. Para que crezcas, para que madures. Sí, hermano. Tiene ese propósito. Que tú puedas crecer, que tú puedas madurar. La fe crece y se fortalece por medio, número uno, de la palabra de Dios. No tan solo crece, sino que nos es dada por la palabra. La Biblia dice que el creer viene por el oír, pero también crece por la misma palabra de Dios. La palabra es el nutriente de la fe. Pero tiene que ser probado a ver hasta dónde has crecido. Tienes que recibir un examen. Y ahí es que llega la prueba. Lo que el enemigo usa como tentación, Dios lo concede como prueba. En una ocasión, Satanás fue a donde Jesús y le habló de Pedro. Pedro, tú sabes cómo era Pedro. Jesús se acerca a Pedro y dice: mira, Pedro, Satanás me ha pedido. Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué le iba a dejar? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo: mete mano. Una vez vuelto, ¿qué le estaba diciendo? Que iba a fallar. Pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él sabía que Pedro iba a fracasar. Jesús le dijo, le dio permiso, sabía que iba a ser derrotado, pero que no se iba a quedar allí. Porque nosotros podemos perder batallas, pero no la guerra. Amén. El creyente puede tener derrotas, pequeñas derrotas en su vida, pero la guerra la ganó el Cordero. Amén. ¿Ves? Dios. Y él quería enseñarle a Pedro, porque Pedro creía que él podía. Quería enseñarle a Pedro la dependencia, que él no podía por sus propias fuerzas, porque Pedro creía que podía. Muchos de nosotros, aún escuchando estas palabras hoy aquí, aún los domingos, muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Se nos repite domingo tras domingo que no podemos. Entonces Dios orquesta circunstancias para demostrarnos a nosotros que sin Él no podemos vivir. A ver hasta dónde llegamos. Y nos da hilo hasta ver hasta dónde llegamos, como dice el hermano. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido derrotados en batallas? ¿Cuántas veces hemos desesperado y caído y llorado y gemido y gritado? ¿Por qué? Solo Dios y usted lo sabe. Yo he tenido mis lloros, he tenido mis lamentos y mis gemidos. Mire, pero una de las cosas que mencioné al principio es que el corazón de nuestro Padre es que aprendamos a vivir una vida victoriosa cada momento de cada día. No es que estemos siendo derrotados a cada rato. Significa que mientras usted más se mete con el Señor, menos es derrotado. Amén. Cada vez más
usted va a obtener más victoria porque usted está en intimidad continua con el Padre. Y esa es la voluntad del Señor, que usted pueda vivir, como lo declaran las Escrituras, como más que un vencedor. Hyper Nike, ¿se acuerdan? Que usted pueda disfrutar cada día en victoria. ¿Significa victoria que todo lo sale bien? No, pero significa que en medio de cualquier situación que usted se encuentre, su relación y su comunión con el Padre está bien. Usted tiene abundancia de vida en cualquier situación particular, porque usted tiene una relación como debe de ser con el Señor. Y aún en medio del dolor, tiene su gozo. Amén. Y es victorioso. ¿Usted cree que Jesucristo fue derrotado en la cruz? En la cruz Jesús obtuvo la victoria. Aleluya. Mientras otros se burlaban de él como una muerte vergonzosa, en esa aparente derrota a los ojos de la mente de este siglo, Jesús obtuvo la victoria más monumental conocida al hombre de la historia. Mire, hermano, vayan a Santiago capítulo 1 y van a leer el versículo 2 al 6 y luego el 12 al 15. Le voy a pedir a Poliana que me lea Santiago 1 del 2 al 6. ¿Tú me prestas el? Santiago 1 del 2 al 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aleluya. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Aleluya. pídala a Dios, Sí, Señor. el cual da a todos abundantemente y sin reproche, Sí, Señor. y le será dada. Amén. Pero pida con fe, Señor. no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ok, muy bien. Pásalo al frente por medio de Genoveva a Lucy y a Colón. Santo eres, Señor. ¿Qué dice el texto bíblico? Hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza, y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará, porque Dios da a todos en abundancia, sin hacer ningún reproche. Pero debe pedirla con fe, sin dudar, ya que el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Hermano mío, alégrese cuando tenga que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso lo hará más paciente. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlo completamente maduro y mantenerlo sin defecto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso Aleluya. y nos da todo con agrado, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. Amén. El que duda es como la ola del mar,
porque el viento lleva a un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto, no debe esperar nada del Señor. Ser pues, el que duda es inestable en todo lo que hace. Ok. Según los textos leídos, ¿qué el Señor va a desarrollar con nosotros, en nosotros? La paciencia. Firmeza, paciencia, sabiduría. Y si faltara un poquito, ¿qué podemos hacer? Pedírsela. Pedirla. Pero hay alguna palabra que usa la Reina Valera. Perfectos y cabales. ¿Qué es esa palabra cabal? Que está en su sano juicio. Que sabe lo... Cabal es una mente clara. Que está capacitado. ¿Qué más es cabal? Está en su sano juicio. Algo que está en su sano juicio. Algo que está completo. Como debe de ser. Como debe de ser. Dios, por medio de las pruebas, las serán usadas por Él. Y Él dejará al enemigo zarandearte. Para que tú estés Completo. completo. Para que alcances firmeza. No se puede tener firmeza sin pruebas. Ejemplo. Si un viento viene sobre un árbol e inmediatamente el árbol cae al suelo, ese árbol ¿tenía firmeza? No. Ahora imagínate que cada cierto tiempo una ráfaga de viento azote el árbol. ¿Qué va a hacer el árbol? Va a ir bajando hasta que se caiga. Pueden suceder dos cosas. O se debilita o se fortalece. Hay tipos de árboles que lo que hacen es que ahondan en las profundidades. Y cuando vienen vientos poderosos, tú los ves que se agarran. Hay otros que son flexibles, que el viento los empuja y ellos. Pero no los rompe. Dios va a usar lo que sea necesario para que usted profundice sus raíces en Él. Y si usted profundiza sus raíces en Él, cuando vengan los vientos, no vencerán. Y si se acuesta, como algunos cipreses, a veces nos acostamos, ¿qué pasa? No, derrotados pero no destruidos. Amén. Dice la Escritura. Como que perdimos pero vencedores. El asunto es cuán profundo usted tiene su relación con Jesús. Cuán profunda es su intimidad con Dios. Cuán importante es para usted este compañerismo, esta presencia de Dios en su vida. Cuánta importancia usted le da en su vida al estudio de las Escrituras, a la oración, al ayuno, al alabar a su Dios, a comunicarse, a tener compañerismo con Él durante el día. Amén. O compañerismo con los santos. Mira, usted tiene compañerismo con los santos y eso también Dios lo usa para fortalecerlo. Escuche, pero es compañerismo santo. Porque hay veces que los santos se reúnen para hacer y decir y hablar cosas que no son santas, que son pecados, y lo que hace es que sus raíces, ¿qué pasa? ¿Ah? Tenemos que tener cuidado que nosotros mismos no seamos nuestro peor obstáculo. Amén. Mientras más centrado usted esté en Cristo, mejor. Amén. Pero también van a venir tormentas más fuertes. Escuche bien. Los demonios de este escalón no son los mismos que los demonios de este escalón. Los obstáculos de aquí no son los mismos que los de aquí. Pero ¿qué va a hacer el Señor? Aleluya. Aquí lo va a probar usted. Va a trabajar en su vida. Va a examinarlo. Y luego usted va a subirse a otro escalón. Amén. Allí también va a haber obstáculos. Va a haber situaciones con las cuales luchar. Más fuertes que las primeras y que las segundas.
Pero mientras más arriba, más cerca de Dios. Amén. El asunto es cuando nos olvidamos. Cuando damos a Dios por sentado. Cuando queremos obrar y ministrar sin Él. Y se nos olvida. ¿Y qué pasa? Estamos en el tercer escalón. ¿Cuántos se han caído de una escalera? De cocote, ¿verdad, hermano? 2 veces. Ha sido maravilloso. Ha producido en ti deseos de alabar y glorificar. Mientras más alta o más dura la caída y más vergonzosa. Por eso nosotros tenemos que continuamente someter nuestro cuerpo, como decía Pablo, no sea que viniendo a ser heraldo para muchos, nosotros mismos seamos que sacados del medio. A él no estaba hablando de la salvación. Pero podemos tener un problema con el ministerio y ya tal vez no podemos ejercer aquello que antes ejercíamos porque hemos manchado ya nuestra reputación. ¿Qué ha pasado con la reputación? Se ha dañado, ya no somos irreprensibles. Una cosa es que hablen de usted mintiendo y otra cosa es que hablen de usted diciendo toda la verdad y nada más que la verdad. Sí. Sí, eso pasa. La gente va siempre a juzgar. Ese va a ser el pecado de la gente. Dios bregará con eso, por esos juicios. Pero nosotros no debemos darle motivos a los gentiles para que blasfemen el nombre de Dios. Satanás sabe eso. Y él es sutil. Y una de las cosas que él quiere es poner en tela de juicio tu testimonio para que no seas efectivo y por medio de una vida abundante alcances a muchos para Cristo. Porque usted es un testigo de Jesucristo. Y su vida es un testimonio de lo que Cristo es capaz de hacer. Pues él va a buscar la manera de que ese testimonio se vea manchado. Él va a buscar la manera de que el testimonio se vea manchado. De mí han hablado un montón de veces, yo lo sé. Pero ¿sabe algo? I don't care. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe. A mí no me importa lo que digan de mí. A mí me han dicho un montón de cosas. De mí y de mi esposa. Pero después que sea mentira. Amén. ¿No hay problema? Yo me acuerdo que una ocasión de mí dijeron que yo era el enemigo de la verdad. El anticristo, me han dicho. La bestia. Hijo del diablo. Lobo metido entre ovejas para destruir el rebaño. Y salió por internet, por radio y en una revista. A 1000 iglesias. De una denominación que no voy a mencionar. Vinieron a donde mí los del concilio. Antonio, tenemos que hablar contigo. Y yo, ¿cómo no? Me entregaron la carta que estaba enviándose a las iglesias y a las revistas. Yo la leí. Y me empecé a reír. ¿Pero por qué te ríes? ¿No estás triste? Y yo, no, al contrario, este es mi gozo. Bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos. Ellos se me quedaron así. Ellos dijeron, los del concilio, nosotros sabemos que esto que se dijo aquí es mentira. Nosotros te hemos visto a ti. Hemos visto tu conducta y tu caminar por suficientes años para saber que nada de lo que se dice aquí es verdad. Y yo me quedaba así. ¿No te molesta, hermano? Y yo, no. Eso tiene que suceder. Y si sucede es una gloria para mi Señor, porque es mintiendo. Amén. Ahora, si hubiera sido verdad.
podía gozar, tenía que bajar el rostro en vergüenza. Porque por mi culpa el nombre de Jesucristo fue manchado. Por mi culpa el nombre de Jesucristo ha sido blasfemado. Una cosa es que la gente manche mi nombre diciendo mentiras, otra cosa es que la gente manche mi nombre diciendo verdad. Lo mismo para ti. Va a haber gente que si tú le comienzas a servir a Cristo va a hablar de ti. ¿Sí? Si tú verdaderamente te metes con Cristo, el enemigo va a buscar la manera de manchar tu testimonio. Y sabe algo, el Señor lo va a dejar. El Señor va a dejar que te zarandeen. Y tal vez en algún momento tú dirás, pero ¿por qué, Señor? Y el Señor te va a decir lo mismo que Él dijo en las cartas apostólicas. Es necesario que estas cosas sucedan para que se manifiesten los que son aprobados. Amén. Acuérdese de eso que le digo. Si usted quiere ministrar para Cristo, si usted quiere servir seriamente al Señor, usted será vilipendiado. Hasta por los que aman, hasta por los hermanos de la congregación. Ya Dios bregará con ellos. Usted permanezca firme. Amén. Acuérdese de eso. ¿Cuántos aquí quieren ministrar y servir a Jesucristo? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a padecer desprecio por causa de su nombre? Amén. En nombre de Jesús. Yo estoy seguro que no hay ningún creyente que en un momento dado no tenga Jesucristo. O sea, todo creyente va a pasar por ese camino de una forma u otra. Si eres creyente, si yo soy creyente, no va a pasar por ese paso. ¿Sí? Es como en el mundo los políticos que se van a postular, ¿qué les pasa a ellos? Los ponen como chupas, le sacan cuanto trapito quieren. Sí. Al creyente, aunque a la inversa, porque estamos sirviendo al Señor, también nos va a pasar lo mismo. El mundo y la gente que no conoce al Señor, sus ojos van a estar puestos en uno. Por eso es que el creyente tenemos que siempre buscar la manera de mantener nuestro testimonio limpio para que esas cosas no sucedan. Y si suceden, que podamos decir, como tú dijiste ahorita, que sea para la gloria del Señor. Porque lo están haciendo de una forma falsa. Amén. Mire, así que la prueba es necesaria. El hierro se templa con el fuego. Una de las cosas que el Espíritu Santo da como fruto es templanza. Y Dios lo va a templar a usted. ¿Y cómo se templa el hierro? Martillo y fuego. Si usted es creyente, el fuego y el martillo lo probarán. Amén. Amén. Pero usted va a salir vencedor. Usted va a salir victorioso. Porque todo lo que es nacido de Dios vence. Amén. Dios nos asegura que no nos dejará ser probados más allá de nuestra habilidad para resistir o superar, y promete dar una vía de escape. Aunque Cristo le dio permiso al malo para zarandear a Pedro, note que también le dio palabras de esperanza. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cristo sabía cómo iba a volver a levantar a Pedro. Cristo sabía lo que iba a hacer con Pedro, contigo también. Amén. En algún momento puede suceder algo en tu vida que te quebrante, pero tu Señor sabe cómo trabajar contigo para sacarte del aprieto. Y si tu habilidad no llega, va a venir respiro y liberación de alguna parte. Porque el Señor lo prometió. En 1 Corintios 10:13. ¿Qué hora es? ¿Me pueden decir? Okay. Busquen ese texto bíblico.
terminamos allí. Sí. ¿Quién es tu enemigo? Léelo, Víctor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Primera de Corintios 10:13. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que no sea común al género humano, pero pueden estar confiados en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que puedan resistir. Dios les mostrará la manera de resistir la tentación y escapar de ella. O sea, Dios va, ¿quién? Dice ahí. Dios les mostrará la manera de resistir la tentación y escapar de ella. Va a haber respiro y liberación. Va a haber herramientas que Dios te va a dar. Pero también Dios va a mostrar fidelidad, es la palabra que se usó ahí. Fidelidad. En medio de la prueba, usted no va a estar solo. Amén. En medio de la prueba, usted no va a estar solo. Dios nunca lo va a dejar solo. Daniel, en el pozo de los leones, ¿estaba solo? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿estaba en el horno solo? Cristo en la cruz, ¿estaba solo? Sí. Sí, Él estaba solo. Él estuvo solo para que usted y yo nunca estemos solos. Amén. Sí, Señor. Él fue el único que estuvo solo cargando con tu pecado y el mío para que usted y yo nunca estemos solos. Nunca. Nunca te dejaré. Amén. Ni te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Cuando Dios Señor. dice nunca y siempre, Santo eres Jesús. es nunca y siempre. Cuando lo dice un hombre, usted puede poner eso en tela de juicio. Pero cuando lo dice Dios, hay una diferencia monumental. Golón, lee tu versión. Dice, todos ustedes solo han tenido la misma tentación que todos los demás. Pero Dios es fiel y no va a dejar de que sean tentados más de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios le dará la salida. Vamos a poder soportar. ¿Podemos tener excusas? ¿Es que no puedo soportar? No. ¿Podemos meter esas excusas? La Biblia nos quitó las excusas de la mano. ¿Ah? Por eso la Biblia dice que somos inexcusables. Hermano, delante del Señor no hay excusa. Él dice que no lo va a dejar. Él te va a dar las herramientas para vencer. Las herramientas y el poder para la victoria. Él te las da. Tú puedes hacer algo, soltar las herramientas y todo y que venga lo que te venga. O usarlas y vencer. Amén. ¿Ah? Queremos. Por eso. Una situación particular, yo puedo estar buscando, a lo mejor no encuentre, hasta que yo no busque dentro de mí las cosas que Dios ha puesto por medio de Cristo. La vida que yo no lo busco. Ese es el principio cuando yo comienzo a hablar del Espíritu Santo. Es necesario que estemos conectados con el Espíritu Santo. Amén. Porque Él es el recurso. Y Dios no. Él es el recurso, Él es la fuente. Amados hermanos, y vamos a dejarlo aquí hoy. Y la semana que viene continuamos con tu enemigo, Satanás. ¿Quién es tu enemigo? Y vamos a hablar de la triple estrategia del enemigo. Acuérdese de eso. La triple estrategia del enemigo. Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias. Te doy gracias porque nos permite estar aquí. Señor, dale sabiduría a tu pueblo.
Tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a dar. Que tú nos la vas a dar con agrado, sin reproches. Nosotros necesitamos sabiduría. Tu palabra dice que las armas que tú nos das no son carnales, sino son poderosas en ti para destrucción de fortalezas. Y nosotros como pueblo necesitamos estas armas, Señor. Saber cómo usar estas armas que tú nos das. Enséñanos, Señor, a usar las herramientas que tú nos concedes con sabiduría. Y permítenos, Señor, poder cada uno de nosotros vivir de victoria en victoria cada momento de cada día por medio de un compañerismo ininterrumpido con tu Hijo Jesucristo. Dios, te lo pido. Y te pido esto para la Iglesia Bautista de Batallas y para mí. Lo necesito, Señor, en el nombre de Jesús.